Hola, buenas noches. No sé si por favor me puedes activar para compartir pantalla. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. ¿Me confirma que me escucha, por favor? Sí, justo en este momento estoy activando las opciones. Sí, todo perfecto. Perfecto. ¿Me podría confirmar que puede, por favor, compartir pantalla? A ver, iniciar mi video, listo. A ver, un ratito. Sí, sí puedo. Ahí está. No sé si lo pueden ver todos. Sí, sí se visualiza, doctora. Ok. Perfecto. Doctora, entonces vamos a iniciar en este preciso momento. Muy buenas Ok. noches a todos y todas. Bienvenidos a Biloyer. Hoy vamos a dar inicio a la cuarta sesión del Diplomado de Derecho Registral y Notarial. Para esta noche nos acompaña la doctora Nadia Guiburu, quien es abogada, magíster en Derecho Civil, abogada de la zona registral número 9 de sede de Lima, es abogada de la Notaría Galvez Troncos, profesora de Derecho Registral y Notarial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, expositora en distintos eventos académicos, miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Registral y de la Comisión Consultiva de Derecho Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. En esta noche nos va a acompañar con el tema del protocolo notarial. Le cedemos el uso de la palabra, estimada autora, y le agradecemos que nos pueda acompañar en esta sesión del diplomado, el cual se encuentra organizado con la acreditación académica del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en principio, buenas noches. En la dinámica de la exposición del día de hoy va a ser la clase en dos momentos, ahorita hasta 6:45, donde va a haber un pequeño break, y de ahí continuamos hasta 7:30 de la noche. Bueno, me han asignado, primero agradecer al Instituto Vilaya por contar conmigo, me han asignado a hablar el día de hoy del protocolo notarial. Y bueno, pero cuando hablamos de protocolo notarial hay que tener conceptos claros que involucran el tema de lo que es el protocolo de una notaría. Entonces, para comprender mejor este concepto que es sumamente importante en el curso de Derecho Notarial, vamos a hacer un breve repaso de lo que es un instrumento notarial. El instrumento viene de la palabra latín instruere, instruir, enseñar, dar constancias, ¿no? Básicamente, la sección sería enseñar, mostrar, dar una prueba, una constancia. El instrumento es todo aquello que sirve para conocer o fijar un acontecimiento. Entonces, instrumento en el ámbito notarial vendría a ser todo aquello que nos sirve para conocer un acontecimiento, específicamente un acto jurídico, ¿no es cierto? Los documentos, cuando hablamos de instrumentos, vamos también a recordar un poco lo que es documentos públicos y documentos privados. Documentos, de acuerdo al artículo 233 del Código Procesal Civil, es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho. No solamente es un escrito, ¿no? Puede ser una fotografía, un video, etcétera, etcétera. eh, lo que acredita un hecho viene a ser un documento de acuerdo al Código Procesal Civil. Luego tenemos los documentos privados, que bueno, estos documentos son elaborados de forma libre, no hay ninguna formalidad que se imponga por ley para poder redactarlos, ¿no? Por ejemplo, ahorita hacemos un contrato de arrendamiento, no hay una formalidad específica, sí hay que poner determinados datos, pero una compraventa, no, son documentos privados que se hagan de manera privada sin elevarlos a escritura pública, entonces son elaborados de manera libre, ¿no es cierto? Claro, cuidando siempre que se consigne, por ejemplo, el precio, las partes, la identificación del bien, etcétera, pero después de ello no tiene una formalidad la elaboración del documento. Y cuando hablamos de documentos públicos, que es lo que nos interesa ahorita a nosotros en el curso de Derecho Notarial, hablamos de que del documento que es otorgado o autorizado con una solemnidad requerida por ley por el notario, el secretario judicial
u otro funcionario público. Entonces, el notario es una autoridad que el Estado ha facultado para otorgar instrumentos públicos. No cualquier persona puede otorgar un instrumento público. Son determinados profesionales que son autorizados por el Estado para extenderlos. La autoridad, el funcionario, bueno, el notario no es exactamente un funcionario, ¿no? El profesional que es, es el representante de los que expiden documentos públicos son básicamente los notarios, ¿no? Y ellos para expedir tienen que cumplir ciertas formalidades que les exige la ley, porque si no las cumplen, un notario, las formalidades o solemnidades que establece la ley, simplemente este documento público está sancionado con la nulidad, ¿no es cierto? Entonces el notario está obligado a cumplir las formalidades que señala la ley cuando elabora un documento público a efectos de que no incurra en nulidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es un instrumento público? Según el autor Enrique Jiménez Arnau, es el documento público autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar formas a actos jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Crea y da forma a los negocios jurídicos. Por ejemplo, ¿no? En una constitución de una sociedad, la personalidad jurídica se adquiere de acuerdo al Código Civil cuando se eleva a escritura pública. Entonces, y se inscribe en el registro. Esta es una formalidad, ¿no? También la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Tiene que inscribirse y tiene que constar también en escritura pública. Luego también tenemos que prueba la realización de un hecho o en su caso que ha nacido un negocio jurídico. Da eficacia al acto o el hecho que fue plasmado en el propio instrumento. Claro, porque como les comentaba, si un notario elabora una escritura pública a su libre albedrío sin cumplir las formalidades que establece la ley, entonces esta escritura no va a tener eficacia, ¿no? Porque obviamente va a incurrir en la nulidad. Características del instrumento público. Un instrumento público elaborado, como hemos comentado, por un notario, ¿cuáles son sus características? ¿Qué es lo que lo distingue de los demás documentos o instrumentos? La presunción de veracidad, que se presume que es veraz. O sea, si ustedes llevan a un proceso judicial un documento que ha sido legalizado, un contrato, por ejemplo, de arrendamiento legalizado, con firmas legalizadas notarialmente, tiene mucha más validez, tiene una presunción de veracidad, a diferencia de un contrato privado en la que no haya intervenido un notario, ¿no? Esta es una de las características de los instrumentos públicos, eh, que expide el notario, ¿no? Luego, expresión formal externa de un negocio jurídico. Obviamente, para que el notario intervenga legalizando o expidiendo o elevando una escritura pública, por ejemplo, tiene que revisar que el acto jurídico cumpla con los requisitos esenciales que señala la ley y también cumplir con las formalidades que se le obligan, ¿no? Para poder convertir un documento en un instrumento público. Y la presunción de validez de lo probado y expresado en el documento. Bueno, esto tiene que ver básicamente con el punto número 1, ya que, bueno, esa presunción de veracidad, consecuentemente también hay una presunción de validez de lo que prueba ese instrumento público, ¿no? De lo que señala en ese instrumento público. Si es un contrato de mutuo, por ejemplo, con firmas legalizadas, donde se dice que yo le he prestado a alguno de ustedes 1.000 soles, entonces, y está legalizado las firmas por un notario, se presume la validez de ese acto jurídico, ¿no? La validez de ese contrato por la sola intervención del notario. Cualquier pregunta, no sé si tienen el micro.
alzan la mano porque para no ir avanzando y no ir alejándonos del tema de su pregunta, no hay ningún problema. Eh, bueno, continuamos. El instrumento público notarial. La definición también la tenemos en la ley del notariado, conocida como el Decreto Legislativo 1049, y en su artículo 23 nos señala que son instrumentos públicos notariales los que el notario, por mandato de la ley o a solicitud de parte, extienda o autorice en ejercicio de su función dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley. Acá hay varias cosas interesantes para recordar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de instrumentos públicos notariales, es lo que el notario se le ha solicitado que elabore. Normalmente, un notario no actúa de oficio, a diferencia de un juez, de un fiscal. El notario, por regla general, no actúa de oficio, actúa a solicitud de parte o porque la ley lo obliga, pero generalmente es a solicitud de parte. Y es lo que señala este artículo 23. A solicitud de parte va a extender o va a autorizar en ejercicio de su función dentro de los límites de su competencia también, ¿no? Porque de repente, vamos a suponer, ¿no? Hay un accidente y le piden al notario que vaya a verificar el estado de la persona que ha sufrido el accidente. Y esa no es su competencia en realidad, ¿no? Por ejemplo, un cadáver, un muerto, la competencia es del fiscal, el notario no tiene que ver ahí nada. Entonces, toda la actuación en este otorgamiento o autorización de un instrumento público notarial tiene que enmarcarse dentro de los límites de la competencia del notario y cumpliendo siempre, siempre las formalidades que exige la ley. Bueno, acá veo en el chat dos. A ver, vamos a ver. Dice, doctora, buenas noches. La formalidad no cumplida para que dé como consecuencia la nulidad es cualquier formalidad. En algún artículo o normas están las formalidades. Claro, Diego, las formalidades están en el Código Civil y en la Ley del Notariado. En ambas normas, el notario, por ejemplo, en la elaboración de un testamento, Diego, que tiene que ser el notario cumplir con todo lo que señala el Código Civil, por ejemplo, poner, escribir a mano, o bueno, él mismo tiene que hacerlo, leerlo, todo lo que señala el Código Civil, poner la fecha, el nombre de los dos testigos, tiene que haber dos testigos de acuerdo al Código Civil para que se otorgue un testamento por escritura pública, porque, bueno, testamentos hay por escritura pública, testamento cerrado y testamento hológrafo. El hológrafo es el que hace cualquiera de nosotros y queda ahí en nuestra casa. El cerrado es el que hacemos nosotros en nuestra casa y lo llevamos al notario para que lo guarde. Pero lo hacemos nosotros solitos en nuestra casa sin que nadie sepa el contenido. Simplemente lo llevamos en un sobre cerrado, por eso se llama testamento cerrado al notario. Y el testamento por escritura pública que se hace conjuntamente el notario, dos testigos y el testador, todos reunidos en un acto único, cumpliendo las formalidades, ¿no? Por ejemplo, los testigos testamentarios no tienen que ser parte de los beneficiarios del testamento, hay que poner fecha y cumplir una serie de formalidades, Diego, que señala exactamente el Código Civil. También en la ley del notariado vas a encontrar algunos artículos que señalan cómo se hace la comunicación al registro público de este otorgamiento de testamento por escritura pública, porque ahorita estamos hablando, ese es por decirte un ejemplo, ¿no? Pero en realidad toda la elaboración de una escritura pública está señalado aquí en la ley del notariado, decreto legislativo 1049, ahí se señala cómo es que se tiene que elaborar una escritura pública, ¿no? El momento de otorgamiento, conclusión de firmas, las partes de la escritura, que son la introducción, cuerpo, conclusión. Entonces, no es que tiene que identificarse a los otorgantes de la escritura pública con el biométrico y se tienen que cumplir una serie de formalidades que obliga la ley del notariado, así como las normas pertinentes, ¿no? Bueno, pero creo que el tema de escritura pública lo van a ver más adelante.
En realidad mi tema, el que yo estoy desarrollando ahorita es el protocolo notarial, pero para que ustedes entiendan lo que es el protocolo notarial, estamos un poquito, como les dije al comienzo, repasando algunos términos que de hecho voy a tocar mucho cuando hable de protocolo notarial y ustedes tienen que tener claro, ¿no? Como lo que es un instrumento público protocolar y extraprotocolar. A ver, bueno, Diego, espero que hayas, eh, bueno, te haya servido la respuesta. Luego dice Aquiles, todos los documentos que se encuentren en el protocolo son documentos públicos. Bueno, Aquiles, habíamos comentado que documento público en realidad venía a ser todo lo que el notario haya intervenido, ¿no? De acuerdo al Código Procesal Civil, Aquiles, la definición de documento público y privado está en el artículo 235 y 236. El documento público es el que otorga a un notario, por ejemplo, una escritura pública, un acta de compraventa de un vehículo, una autorización de viaje. Eso que otorga el notario es un instrumento público. O también lo que él autoriza, ¿no? Por ejemplo, una copia de DNI legalizada, una copia legalizada del DNI, legalizada por notario, obviamente. Entonces, esta copia se convertiría en un documento público. Eh, bueno, entonces continuamos. Características del instrumento público, ya lo comentamos. El instrumento público notarial, el instrumento público notarial, bueno, también hemos hablado de lo que es la definición que se encuentra en la ley del notariado. Y bueno, ahorita pasamos a lo que es instrumentos públicos protocolares. Bueno, cuando hablamos, ojo, de instrumento público notarial, ustedes tienen que también pensar que hay dos tipos de instrumento público notarial: el instrumento público notarial protocolar y el instrumento público extraprotocolar. A mí me ha tocado hablar del protocolo notarial, por lo tanto voy a hablar de los instrumentos públicos protocolares, porque me ha tocado hablar del, del protocolo notarial. Lo extraprotocolar, por ejemplo, para que sea rápido, es una copia legalizada de DNI, ¿no? Porque el notario no se queda con esa copia. Ustedes le dan la copia, su DNI, él verifica que es exactamente igual, lo legaliza y le devuelve todo, le devuelve su DNI y le devuelve la copia legalizada. Entonces no se queda nada en la notaría. Entonces, esto que cuando no se queda nada original en la notaría, estamos hablando de instrumentos públicos extra protocolares, extra, porque el protocolo, como vamos a desarrollar ahorita, viene a ser de alguna forma como lo que se queda en la notaría, como el archivo, como lo que conserva el notario. Una copia legalizada no va a conservar nada. En una legalización de firmas tampoco va a confirmar nada. Bueno, continuamos. Ay, doctor. Bueno, el instrumento público protocolar. Bueno, ya les dije que hay instrumentos extraprotocolares también. El instrumento público protocolar, su definición está en el artículo 25, que señala que son instrumentos públicos protocolares las escrituras públicas, instrumentos y demás actas que el notario incorpora al protocolo notarial, que debe conservar y expedir los traslados que la ley determina. Aquí, por ejemplo, eh, lo que ustedes podrían por ahí quizás un poco confundirse es cuando dice son instrumentos públicos protocolares las escrituras públicas, instrumentos. Instrumentos es porque es una lista un poco amplia de lo que enumerado, la ley enumera qué es un instrumento público protocolar. Entonces, aquí en el artículo 25, porque hay otro artículo que, si no me equivoco, es el donde se detalla cuáles son los instrumentos públicos protocolares. Por eso es que dice demás instrumentos, ¿no? Por ejemplo, actas de transferencia, actas de testamentos, actas de procesos no contenciosos, pero enumerarlo sería bastante amplio, ¿no? Por esa razón es que dice instrumentos. Solamente ha
ha puesto como ejemplo a las escrituras públicas, que viene a ser, bueno, pues el ejemplo más representativo de lo que viene a ser un instrumento público protocolar, ¿no? Ustedes cuando escuchan notario, automáticamente muchos pensamos en una escritura pública, ¿no? Pero el notario en realidad no solamente otorga escrituras públicas, también hace otros tipos de instrumentos y certificaciones. Bueno, entonces, instrumentos públicos protocolares son las escrituras públicas, otros instrumentos que vamos a detallar más adelante, actas que el notario incorpora al protocolo notarial, actas, por ejemplo, una escritura pública de compra-venta de un inmueble. Ese es una escritura pública, una compra-venta de un predio. Sin embargo, una compra-venta de un vehículo no se hace por escritura pública, se hace por un acta, acta vehicular, se llama, ¿no? Entonces hay una diferencia entre lo que es escritura pública y lo que es un acta. Y ahora ustedes me dirán o se podrán preguntar, pero ¿por qué un predio se tiene que hacer la compra-venta, se formaliza, porque la compra-venta se hace en un contrato privado, que luego interviene un abogado, se convierte en minuta y posteriormente se lleva al notario para que se eleve escritura pública? ¿Por qué una compra-venta de predio hay que llevarla al notario para que eleve escritura pública, y mientras que una compra de vehículo es diferente? Porque la ley lo señala así, porque la ley señala las formalidades. Entonces, en la norma se indica que en el Código Civil específicamente, se indica que la compra-venta de predios se tiene que formalizar por escritura pública, ¿ok? Mientras que la del vehículo, una época se hizo por acta, luego con contratos libres, con firma legalizada, pero actualmente, de acuerdo al reglamento, a la ley del notariado, se tiene que hacer por acta, no por escritura, ojo. Hay que diferenciar lo que es una escritura pública de lo que es un acta notarial. Ambos son instrumentos protocolares, sí. Ambos son instrumentos protocolares, la escritura pública y el acta. Pero las escrituras públicas son instrumentos protocolares determinados para determinados actos jurídicos, ¿no? Como la constitución de una empresa, de una asociación, la compra-venta de un predio, una elevación de un contrato de arrendamiento, un contrato de mutuo, una constitución de hipoteca, etcétera, etcétera, que la ley, ojo, también señala. No es de que yo diga, ah, bueno, la hipoteca se hace por escritura pública porque así lo decido yo. No, no, está en el Código Civil. En el Código Civil se indican qué actos jurídicos tienen que constar en escritura pública. Y bueno, actas, por ejemplo, la acta de transferencia vehicular, eso no se hace por escritura pública, se hace un acta, pero también la hace el notario, ¿no? Y también la incorpora el protocolo notarial, que es lo que vamos a ver en este momento, y que debe conservar y expedir los traslados que la ley determina. A ver, continuamos. Debe conservar y expedir los traslados que la ley. Ahorita vamos a ver más adelante, vamos a hablar ¿por qué habla este artículo de conservar y traslados? No se preocupen, si no han entendido eso, ahorita lo vamos a ver. El protocolo notarial. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el protocolo notarial, que es básicamente el tema que me asignaron para comentar el día de hoy. El protocolo notarial viene a ser, proviene, mejor dicho, proviene del principio notarial de matricidad. Así como el derecho registral, que me imagino ustedes también están llevando cursos, no lo sé, tiene principios, hay principios registrales, ¿no? Por ejemplo, el principio de publicidad, fe pública registral, legitimación, legalidad, tracto sucesivo. Tiene bastantes principios, bueno, tiene 10 principios, creo, el derecho registral. Igual, el derecho notarial también tiene principios, así como el derecho registral, que obviamente no son los mismos. Un principio notarial importante es el principio de matricidad. El principio de matricidad que alude a que el notario debe conservar el documento matriz, el documento original, ¿no? Cuando nosotros hablamos de matriz, hablamos del original, ¿no es cierto? ¿Cuál es
la empresa matriz tal, él es la original, luego abrió sucursales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el principio notarial de matricidad significa de que el notario tiene la obligación de conservar algunos documentos matrices de los que él otorga, ¿no? No todos, obviamente, como le digo, una copia de DNI que se legaliza, una copia legalizada de DNI no tiene por qué guardarla, no tiene por qué conservarla. Es un instrumento público extra protocolar, extra. Entonces, el protocolo vendría a ser también una colección ordenada de los registros notariales. El notario organiza su protocolo. De lo que estamos conversando, podemos pensar que el protocolo viene a ser algo así como el archivo notarial, así como registros públicos, haciendo una analogía, tiene un archivo registral ordenado de una manera, pues, organizada, ¿no es cierto? Igual, el notario también tiene un archivo notarial donde conserva, donde guarda los originales, los documentos matrices que la ley le obliga. Aquellos documentos que la ley le obliga a conservar, él los, los coloca en su protocolo, en su archivo notarial. Ahora, este archivo notarial tiene que estar ordenado, organizado, porque imagínense, el notario hace compra-venta de inmuebles, hace compra-venta de bienes muebles, hace divorcios, hace uniones de hecho, ahora también matrimonios, hace constituye hipotecas, hace sucesiones intestadas. Imagínense, hace una diversidad de actos jurídicos, ¿no es cierto? Eh, entonces, entonces, es necesario que este archivo, su protocolo, los documentos que él va a conservar, los documentos matriz originales que él va a conservar, estén organizados de una manera ordenada. Ordenada, él no puede mezclar, pues, la compra-venta de una casa con la separación de bienes de una pareja de esposos, ¿no es cierto? No va a mezclar, por ejemplo, la constitución de una hipoteca con el nombramiento del gerente general de una empresa. O claro, ¿no? Y así sucesivamente, no va a confundir, pues no puede archivar, no puede protocolizar el documento de una manera, pues así como llegan, ¿no? Tiene que haber un orden, una organización. Entonces, el notario va a protocolizar, va a archivar estos documentos matrices que le obliga la ley, clasificándolo en registros, ¿no? ¿Qué registros? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué es un registro? Ay, perdón. ¿Qué es un registro? Un registro es un conjunto numerado de 50 fojas ordenadas correlativamente, el cual es autorizado antes de su utilización en la primera foja por un miembro de la junta directiva del colegio notarial correspondiente. Por cada 10 registros se va a formar un tomo que debe empastarse. A ver, un registro, por ejemplo, la ley del notariado en su artículo 30 y pensé, ahí señala cuáles son los registros que conforman el protocolo notarial. En el artículo, a ver, aquí está un ratito para dárselos, el registro de escrituras públicas, ya. En el artículo 37 de la Ley del Notariado, Decreto Legislativo 1049, van a encontrar los registros que conforman este protocolo, los registros protocolares. ¿Cuáles son los registros protocolares? Los que vamos a hablar en un momento. Este artículo lo vamos a desarrollar en un momento. Pero también quiero decirles que el registro notarial está conformado por ejemplo, tomando el registro de escrituras públicas, que las escrituras públicas se guardan así, no van llegando y van guardando. No, el notario tiene que solicitar al colegio de notarios al que pertenece, por ejemplo, el notario del Callao tiene que pedir al colegio de notarios del Callao
unas hojas especiales en donde él va a extender las escrituras públicas. Entonces, el Colegio de Notarios del Callao no le dice, ay, a ver, dígame cuántas hojas quieres, ¿no? ¿Quieres un ciento? ¿Quieres, no sé, un millar? No, se pide por registros, ¿no? Quiero, por ejemplo, eh, si quiero solamente un registro, estamos hablando de 50 fojas. Quiero solamente un registro equivale a 50 fojas que el notario le compra a su colegio de notarios correspondiente. Y estas hojas que le vende, que se supone es una hoja infalsificable, es una hoja que tiene las medidas de seguridad correspondientes, por ejemplo, sellos de agua, códigos, son vendidas únicamente por su colegio de notarios al que pertenece el notario que está aperturando este registro, ¿no? Y cuando le vende, por ejemplo, yo quiero un registro de instrumentos públicos protocolares, entonces le va a mandar un registro que son 50 hojas donde van a ser autorizadas. La primera hoja va a estar firmada por cualquier miembro de la junta directiva del colegio. Nos estamos en el ejemplo del Callao, que sea el Colegio de Notarios del Callao, y le pides un registro, entonces la junta directiva del Colegio de Notarios del Callao, uno de ellos, el presidente o quien ellos acuerden lo haga, va a firmar la primera hoja de esas 50 fojas que constituyen el registro. Entonces, cada 10 registros, cada registro son 50 hojas, 10 registros van a ser 500 hojas, se va a formar un tomo, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si hasta ahí está claro, seguimos avanzando. Entonces, cuando si alguno de ustedes tiene la suerte de poder visitar un archivo de un notario, van a ver tomos en su archivo. Y cada archivo tiene 10 registros. Cada tomo que ustedes vean empastado en una notaría tiene 10 registros y cada registro tiene 50 fojas. Por lo tanto, 10 por 50, 500. Ese tomo que ustedes van a ver va a tener 500 hojas. ¿Y qué fojas? Fojas que le vende el Colegio de Notarios, que están debidamente autorizadas y firmada la primera hoja por el Colegio de Notarios que se le vendió. Entonces, eso que se queda en la notaría, el documento matriz original que archiva el notario, es un papel exclusivo que usa ese colegio notarial correspondiente, ¿no? Cada colegio notarial tiene su documento, su tipo de papel que le vende a los notarios, ¿no? A ver, continuamos. El protocolo notarial, a ver, el protocolo notarial, pero ahora de acuerdo al decreto legislativo 1049 o ley del notariado. La definición que señala la ley dice que el protocolo notarial es una colección ordenada de registros ya les dije lo que es un registro, ¿no? Es un conjunto de 50 hojas sobre la misma materia, pero tiene que ser sobre la misma materia, porque no van a mezclar el registro de escrituras públicas con el registro de garantía mobiliaria, no. Tienen que ser sobre la misma materia en los que el notario extiende los instrumentos públicos protocolares con arreglo a ley. El protocolo notarial, ¿cuál es la finalidad a todo esto que estamos hablando del archivo del notario? ¿Por qué un notario tendría que conservar, imagínense todo lo que hace, hay notarios que ya tiene 20, 30 años de notario, imagínense todo lo que tienen que conservar, guardar, resguardar, mejor dicho, en su notaría, ¿no? Se van a llenar, va a tener que alquilar por ahí más espacio. Pero ¿cuál es la finalidad de que el notario conserve estos documentos matrices? Es otorgar seguridad jurídica a las partes contratantes a través de la elevación del documento privado a público
y del principio de matricidad o protocolo, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos hace un momento de lo que era el principio de matricidad, también conocido como el principio de protocolo, ¿no? Entonces, la idea de que el notario conserve estos documentos es por un tema de seguridad jurídica, ¿no? Quizás a las partes se les pierde el documento que se les dio el traslado, pero la matriz, el original, va a estar en la notaría y pueden pedir nuevamente un traslado, que vamos a ver ahorita exactamente qué es. Y bueno, pues la notaría está en la obligación de entregárselo, obviamente cubriendo los costos de ley. Esa es la finalidad de que exista un protocolo notarial, que exista la seguridad jurídica, de que si un acto jurídico se celebró ante un notario, ese acto jurídico va a quedar archivado, protocolizado en la notaría. Por más que se le haya perdido sus traslados al vendedor, al comprador y ya no tengan nada, eso queda en la notaría, en su archivo, en su protocolo, ¿ok? Bueno, porque es importante que exista un protocolo notarial, aparte de la seguridad jurídica. También es importante porque el documento protocolizado se va a convertir en público. Esa escritura pública que se archiva, que se conserva, ya no es un documento privado, sino se ha convertido en público. El documento original queda en el notario, por el principio de matricidad que habíamos estado hablando, o principio del protocolo, ¿no? Matriz viene a ser original. Entonces, el original queda. Ustedes dirán, ¿y qué es lo que va a registros? ¿Y qué es lo que me entregan? A mí me entregan testimonios. Yo también sé que a registros el notario manda el mismo contrato. El documento que va a quedar en el notario es el original, es el matriz. El que está en registros no es el original, no es el documento matriz, es un traslado, es como decir, es una copia del que está en la notaría. El verdadero documento, el real, el matriz queda en notaría, no en registros públicos, no con las partes. Pero nosotros hemos firmado el contrato de compra-venta, nosotros debemos quedarnos con el original. No, el que se queda con el contrato original es el notario que lo inserta este contrato en la escritura pública y bueno, esa escritura, la original, queda en la notaría. ¿Y qué es lo que le da el notario a registros públicos y a las personas que firmaron? Lo que les va a dar es un traslado. Un traslado viene a ser como una copia de lo que él ha guardado. Entonces, es importante porque el notario tiene la obligación de conservarlo, principio de matricidad y expedir traslados, ¿ok? Y aquí para no avanzar y por ahí alguien quede pensando, ¿y qué es un traslado? Un traslado viene a ser una copia del instrumento matriz que el notario entrega. Cuando se lo entrega esta copia del documento matriz, se lo entrega a los otorgantes, que a las personas que han participado en el acto jurídico se llama testimonio. La boleta notarial también viene a ser como un testimonio, pero en resumen, ¿no? O sea, es como que de todo lo que hicimos, solamente quiero que me dé esta partecita. Esa es la boleta notarial. Y el parte notarial es la copia que registro, pero una copia entre comillas, ¿no? Porque es una copia autorizada y firmada por el notario. También se manda en un papel especial y se llama parte notarial cuando se va a registros públicos, pero en conjunto no se llaman copias del original que quedó en la notaría, no se llama traslados. Ese es un nombre jurídico, traslados. A ver, creo que hay una preguntita por aquí, veo en el chat. Bueno, hay una señorita Inés que dice, buenas noches, los documentos que se encuentran en la notaría, cualquier persona puede solicitar copias certificadas. Sí, sí, cualquier persona, salvo de un testamento, ¿no? Donde la ley, de hecho, hay actos jurídicos que se cuidan, ¿no? Que no tienen que atentar contra el derecho a la intimidad de cada persona. Pero por regla general, así como tenemos derecho de ir a registros públicos, o sea, de hecho lo que tiene el notario también lo va a tener registro si es que se inscribió, ¿no?
Entonces, puedes solicitarlo indistintamente a registros o al notario, siendo o no parte del acto jurídico, ¿no? Tienes que pagar, obviamente, porque el trabajo de sacar copias y todas las cosas se pagan, ¿no? Así como se paga en registros públicos, de la misma manera hay que cancelar las tasas al notario. Entonces, bueno, a ver, vamos a sacar el chat este y continuamos. Bueno, traslados, ya como les dije, hay de tres tipos: testimonio, boleta y parte. Parte es la copia que va a registros públicos, boleta y testimonio a los otorgantes del acto jurídico, pero el testimonio es completo, todo lo que han hecho completo. En cambio, la boleta es un resumen. ¿Que está en desuso? Sí. ¿Nadie usa boleta? Nadie. Casi nadie, mejor dicho. ¿Cuáles son los registros protocolares? Entonces ahora vamos a entrarnos ya a qué registros protocolares tenemos, ¿no? Ya sabemos lo que es el protocolo, lo que su importancia, sus características y que está conformado por registros. Ya sabemos lo que es un registro, ¿no? Un registro es un grupo de 50 fojas que son autorizadas y vendidas por el Colegio de Notarios a los notarios que lo integran. Bueno, antes de pasar a conversar sobre estos registros que están en el artículo 37, no sé si hay una pregunta porque justo estamos a un minuto de nuestro break que íbamos a hacer a las 6:45 y si tienen alguna consulta de lo que hemos hablado, de un poco de teoría, hemos recordado conceptos, o quieren, bueno, ya, porque después vamos a pasar a los registros protocolares y ya no vamos a ver lo anterior. Entonces, si tienen alguna duda al respecto de lo que hemos venido conversando, si no, bueno, pues si no, entonces vamos al break de 10 minutitos, ¿ok? Porque si no, siento que hablo yo sola y bueno, lamentablemente pues no, el tema de la virtualidad a nosotros los que exponemos nos hace un poco no sentir que a veces sentimos que hablamos solos, pero no lo sé. Bueno, vamos al break y regresamos en 10 minutos. Hay una pregunta, a ver, antes de ir al break. Bueno, no estoy hablando sola, Florby, todo bien, doctora. Ya, gracias, Florby. Entonces, en 10 minutos nos volvemos a conectar, ¿ok? Gracias.
A ver, un ratito vamos a compartir otra vez. Bueno, entonces, volviendo no, ¿me escuchan, verdad? Todo bien. Ya. Ahora, volviendo al tema del protocolo notarial, vamos a hablar sobre los registros protocolares, que son los que conforman el protocolo, ¿no? Protocolo viene a ser archivo, principio de matricidad, archivos que tiene el notario en su notaría respecto a lo que le exige la ley que archive, ¿no es cierto? Ya. Bueno, estos registros que integran el archivo notarial, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que el notario está obligado a conservar en su protocolo? De acuerdo al artículo 37, las escrituras públicas. Las escrituras públicas son documentos que elabora un notario, la forma de elaboración, las partes de la escritura, la van a ver, creo, con otro docente más adelante. Yo no voy a referirme mucho a las características de la escritura pública, cómo se elaboran, ni sus partes, sino básicamente a los actos jurídicos que requieren un otorgamiento de escritura pública. Esos están en el Código Civil. Hay algunos que no es obligatorio que estén en escritura pública para que sea un acto jurídico válido, ¿no? Por ejemplo, un contrato de arrendamiento no es necesario, ni siquiera que se inscriba en el registro, menos que esté en la escritura pública, pero hay unas personas que por un tema de seguridad prefieren que este contrato de arrendamiento sea elevado a escritura pública por un notario, lo cual no está prohibido por la ley. Entonces se hace en escritura pública. Ustedes dirán, profesora o doctora Nadia, ¿por qué no se hace en un acta? Porque la norma, el Código Civil, señala que es escritura pública, igual las constituciones de personas jurídicas, ya sean personas jurídicas lucrativas o no lucrativas, tienen que constar por escritura pública, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones, fundaciones, las empresas, las AIRL, aunque los comités pueden también constituirse por documentos privados con firma legalizada de acuerdo al Código Civil. Entonces, no es que el notario a su libre voluntad vaya a decidir qué actos jurídicos eleva a escrituras públicas y qué actos jurídicos, por ejemplo, los eleva en lo que es un acta notarial, ¿no es cierto? Entonces, escrituras públicas hablamos de los que señalan la norma específicamente. También señala el artículo 37, las escrituras públicas son laterales para la constitución de empresas a través de los centros de desarrollo empresarial autorizados por el por el Ministerio de la Producción. Lo que pasa es de que, bueno, esta es una modificación que se hizo a la ley del notariado porque se quería ver la forma de fomentar, de motivar a las personas a que crean emprendimientos, ¿no? Creen empresas y se formalicen. Entonces, hay veces un poco el tema del notario eh, tiene un poco de costo, es oneroso, de hecho. Entonces, el Ministerio de la Producción creó centros de desarrollo empresarial autorizados para el tema de la constitución de empresas. Entonces, este tipo de constitución de empresas no va a una escritura pública normal, sino a una escritura pública unilateral, exclusiva. Es una manera diferente de elaborar una escritura pública para la constitución de empresas siempre y cuando se enmarque en este tema de desarrollo empresarial y esté autorizado por el Ministerio de la Producción.
Otro registro aparte de las escrituras públicas, ¿qué se eleva a escritura pública? Una compraventa, un arrendamiento, una hipoteca, una constitución de sociedad, una constitución de asociación, un contrato, como le decía, de arrendamiento, de mutuo, una sustitución de régimen patrimonial. Todo ello va en una constitución de hipoteca, un levantamiento de hipoteca. Todos estos actos jurídicos y otros más se otorgan en escritura pública. ¿Por qué? Porque el Código Civil lo establece así o la norma correspondiente, ¿no? Si hablamos de la constitución de una sociedad anónima cerrada, la norma que dice que tiene que constar esta esta minuta de constitución es la Ley General de Sociedades, no el Código Civil. O por ejemplo, donde se indica que una empresa individual de responsabilidad limitada, una EIRL, debe constituirse por escritura pública, es la ley de la IRL, eso no está en el Código Civil. Entonces, dependiendo las normas especiales según la característica del acto jurídico, es que se va a ver si tiene que elevarse a escritura pública u otro tipo de instrumento público. Porque como vimos al comienzo, escritura pública es diferente, es distinto a lo que es un instrumento público, ¿no? Y la escritura pública es una especie del género instrumento público protocolar. Bueno, también tenemos los testamentos que comentamos hace algún momento. Entonces, el notario va a tener sus tomos. ¿Se acuerdan que hablamos de tomos? Porque su archivo del notario está compuesto por tomos, ¿no? Que tiene 10 registros y cada registro tiene 50 fojas. Bueno, estos tomos van a estar clasificados por tomos de, por ejemplo, escrituras públicas. Solamente estos tomos van a contener escrituras públicas, nada más. Todo tipo de escritura pública, sí, todo tipo de escritura pública. Luego, bueno, salvo las de no contencioso que vamos a ver un poquito más adelante. Luego hay otro tipo de tomos, otra forma de tomos que va a agrupar solamente las escrituras públicas unilaterales para la constitución de empresas a través de centros de desarrollo empresarial. Ese va a ser otro clasificación de los tomos. Luego va a haber otro grupo de tomos que correspondan a los testamentos por escritura pública y bueno, los testamentos cerrados, en su caso se va a archivar con el acta, ¿no? El acta que consta la fecha de entrega, los testigos, el nombre testador, etcétera, etcétera, de este testamento cerrado. Cuando hablamos, acuérdense de testamentos a nivel notarial, a nivel recurso notarial, solamente hablamos del testamento cerrado y del testamento por escritura pública, que son los que interviene el notario, ¿no? Porque en el testamento hológrafo el notario no interviene en su elaboración. Claro, ustedes me dirán, pero no interviene en la elaboración, pero sí interviene al final, porque un testamento hológrafo es el que yo, por ejemplo, hago ahorita acá en mi casa, lo guardo en mi cajón con llave y el día que me vaya de este mundo lo sacan, lo llevan a un juez para que verifique que yo he hecho bien el testamento y diga sí, sí tiene valor este testamento. Cuando el juez diga que un testamento hológrafo tiene valor, entonces recién va a ordenar al notario, y ahí sí interviene el notario, a que protocolice este testamento hológrafo. Al final, este testamento hológrafo también va a pasar al archivo notarial por orden del juez, por orden del juez, a diferencia del testamento por escritura pública, que sí, pues hay un registro de testamentos por escritura pública y testamentos cerrados de acuerdo a ley, al artículo 37 de la ley del notariado. Sin embargo, el otro testamento, el testamento hológrafo, va a también ser archivado. ¿En qué momento se archiva? Cuando el juez declara que es válido, que va a surtir todos sus efectos, va a mandar a protocolizar. O sea, ahí la intervención del notario es como que en cumplimiento de un mandato judicial, ¿no? Porque el juez manda a protocolizar, manda a archivar. ¿Dónde lo archiva? ¿Dónde archiva el notario ese testamento? En la notaría, ¿no? Obviamente el notario tiene que cobrar
sus costos, pues, ¿no? Por el tema de la protocolización y el archivado de este testamento. Bueno, los testamentos tienen formalidades, claro que sí, ¿no? Con las que señalamos hace un momento en la primera parte de nuestra exposición. En el Código Civil señala todas las formalidades para otorgar un testamento por escritura pública o un testamento cerrado. A ver, voy a ver, cualquier cosita, alzan su manito nomás o abren su micro, por mí no hay ningún problema. De protestos, también hay un registro protocolar de protestos. El notario, ojo, también interviene en los protestos. ¿De qué manera interviene el notario en un protesto? Ustedes saben, la ley de títulos valores, actualmente, bueno, nosotros podríamos pensar, bueno, ya nadie utiliza el protesto, pero sí, sí es una institución que todavía está vigente. El protesto es cuando no se cancela un título valor y el notario notifica para el pago, ¿no? El vencimiento del pago. Y bueno, pues al final si el notario informa de que no ha pagado a la Cámara de Comercio, Infocor, entonces la persona, el deudor, pues ya no va a ser, ya no va a ser candidato a crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso la importancia de los protestos y también la importancia de que el notario protocolice, el notario conserve el documento matriz que viene a ser la notificación que él mismo hizo el notario al deudor, ¿no? Que le notificó el título valor, el pago del título valor y bueno, no se obtuvo respuesta o se obtuvo una respuesta negativa, ¿no? Entonces, eso viene, ese protesto que ha hecho el notario es riesgoso que se pierda, pues, ¿no? Porque imagínense, que digan, sí, tal notario le fue a comunicar de que tenía que pagar en tal plazo, fue a protestar el título de valor, pero se me perdió el acta donde el notario dejó constancia, quién le abrió la puerta, con quién se comunicó, etcétera. Imagínense, entonces por esa razón de que es un documento importante, la manifestación del voluntario respecto a la realización del protesto, es de que este va a quedar archivado en la notaría, ¿no? En la notaría. Entonces, esa es la importancia del protesto. El protesto sí es importante, está regulado en la ley de títulos valores y tiene pues un vínculo bastante considerable con lo que es el notario, con la función notarial, mejor dicho. Bueno, también tenemos como registros protocolares, acá hemos visto escrituras, testamentos, protestos, también tenemos las actas de bienes muebles registrables, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de los vehículos, las motos y todo lo que el Código Civil señala como bienes muebles registrables, no se hace por escritura pública, se hace por actas. Entonces, el notario, cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar una notaría o tengan su propia notaría también, van a poder ver que hay tomos de escritura pública y también hay otro grupo de tomos que contiene actas de transferencias, ¿no? Son todas las actas de transferencias vehiculares, de motos, etcétera, de bienes muebles registrables. Como les digo, hubo una época en que se criticó eso, que se decía que era muy tedioso, muy oneroso, que alguien quería vender su moto y total más costaba no sé, pues no más era el trámite que tenía que hacerse en la notaría, ir cuando bastaba pues con una firma legalizada. Pero también trajo inseguridad, ¿no? Falsificación, suplantación y todo. Y de hecho, en un instrumento público protocolar, las medidas de seguridad son bastante exigentes, ¿no? Entonces, por esa es la razón de que existe también se retomó porque en un principio se dejó de lado el tema de realizar las compra-venta de bienes muebles por actas notariales. Y bueno, pues por el tema de que hubo, como le digo, todo este riesgo y también bastantes problemas, es que se regresó
a vender por acta notarial, actas de transferencia de bienes muebles. Otro que tenemos las actas y escrituras de procedimientos no contenciosos, que son un buen grupo que ahorita vamos a enumerar también. Entonces los procesos, no todos, ojo, no todos los procedimientos no contenciosos son escrituras públicas, no todos son actas, entonces hay de todo. Ahorita vamos, este punto G lo vamos a desarrollar, perdón, este punto F lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva, en las siguientes diapositivas, ¿no? Luego tenemos la constitución de garantía mobiliaria, pero imagínense que haga una clase de garantía mobiliaria, no terminamos, ya no ven el partido. eh, de la garantía mobiliaria, ¿qué les puedo comentar? Les puedo comentar de que, bueno, salió una ley, una nueva ley que está todavía en suspenso porque no se aplica todavía hasta que registros públicos termine de regular el cómo va a funcionar, cómo se va a aplicar esta ley, ¿no? Es una ley discutible, hay muchos que la han discutido, no se sabe si está en vigencia la anterior. El tema de la garantía mobiliaria ahorita tiene muchas, puntos de vista, muchas opiniones, ha generado mucha discusión. En sí se ha tratado con esta nueva ley de garantía mobiliaria de eliminar ya el tema de la intervención del notario, ¿no? Bueno, hasta ahorita interviene, pero con esta nueva ley lo que se busca es que se vaya directo al registro saltando la intervención del notario. Y bueno, pues por eso los cuestionamientos, ¿no? Porque se supone que todo lo que ingrese a registros directos, ya sin intervención del notario, pues corre el riesgo de las suplantaciones y falsificaciones que son la función principal del notario resguardarla, ¿no? Dar fe de la identidad de los otorgantes. En este caso ya nadie daría fe porque el registrador se registra, ¿no? Simplemente va a registrarlo en los registros públicos, asumiendo que la información es real. Bueno, entonces, cuando hablamos de garantía mobiliaria es un tema aparte. La idea es de que ustedes sepan que hay un registro que se archiva y que conserva las garantías mobiliarias. Ojo, también aquí es bueno agregar de que no todas las garantías mobiliarias el notario las tiene que archivar, son por un monto mínimo, ¿no? Las que superen una cantidad mínima que establece la norma son las que se archivan. Y las que no, bueno, no se archivan tampoco, ¿no? Y otros que señala la ley. Por ejemplo, aquí, que viene a ser como un cajón desastre que entra todo lo que no se puede encuadrar en los demás puntos, sería, por ejemplo, lo que ordena el juez que se protocolice en una notaría, ¿no? Un otorgamiento de escritura pública. No sé si alguno de ustedes sabe lo que es un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, ¿no? ¿Qué pasa? A le vende a B su casa y bueno, B le paga el precio, firman el contrato privado y le dicen, vamos al notario y ella dice, ay, pero la otra semana porque voy a viajar, se va a gastar toda la plata, la cuestión que regresa y nunca va al notario a firmar la escritura. Si bien firmó el contrato, no firmó la escritura de transferencia. Entonces se va al juez para obligarlo y ese proceso judicial se llama otorgamiento de escritura pública y el juez va a coaccionar al vendedor para que firme la escritura ante un notario y si no quiere, el que va a firmar en su representación es el juez, ¿no? Claro, que debidamente acreditado que ha pagado y todo, ¿no? El juez no firma así nomás. Bueno, cuando el juez firma, manda todo el expediente a un notario que elija el demandante para que lo protocolice, lo archive, elabore una escritura pública de compra-venta, donde en vez del vendedor que se esfumó y no quiso firmar la escritura, solo firmó el contrato, en su lugar lo va a reemplazar el juez. Y bueno, esta escritura pública ordenada por un juez o otorgada, elevada, extendida a pedido de un juez, es que va a tener sus registros también, ¿no? Es un tipo de registros que se enmarcan en el literal. Bueno, de aquí dijimos que nos íbamos
vamos a detallar un poco lo que son actas y escrituras de procedimientos no contenciosos. Ojo, yo les estoy hablando de lo que conforma el protocolo notarial. Yo sé que de repente ustedes dicen, ay, pero hablemos más de lo que son las escrituras públicas, hablemos más de actas de transferencia de bienes muebles, hablemos más de testamentos, pero la idea del tema que yo estoy viendo es simplemente que ustedes conozcan todo lo que archiva o protocoliza un notario. Y lo que no estoy mencionando, obviamente, no lo va a guardar, ¿no? Por ejemplo, las cartas notariales que no hemos visto, o sea, no están aquí en esta lista del artículo 37. Las cartas notariales no son registros protocolares, son extra protocolares. Al no ser protocolares, no tienen por qué ser conservados por el notario. Entonces, si ustedes quieren ir a un notario a fastidiarlo y a decirle, ¿sabe qué, doctor? Se me perdió el carguito de que usted había ido a dejar la carta notarial, por favor, deme otro. Bueno, si el doctor es buena gente, le dará, ¿no? Pero si no, le dirá, yo no tengo la obligación de protocolizar cartas notariales, así que bueno, pues ya pasaron 2 meses y ya no pude seguir archivando una carta notarial una certificación de carta notarial que en realidad el notario no tiene nada que ver ahí, ¿no? Bueno, no tiene la obligación de archivarla, mejor dicho, la carta notarial. Entonces vamos a ver qué actas y escrituras se enmarcan dentro de los procesos no contenciosos. Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es que un notario tiene que ver asuntos no contenciosos. Y bueno, la respuesta está en que toda la ciudadanía estamos decepcionados del Poder Judicial, ¿no? Estamos decepcionados no de la capacidad de los jueces, sino de el tiempo que demora en hacerse la justicia, ¿no? Entonces, ante la, ante la frustración que sentimos muchos, que, bueno, más nosotros que somos abogados, de los plazos, el tiempo que demora el Poder Judicial, es de que, bueno, el Perú es uno de los países en los que el notario realiza muchos actos no contenciosos de una manera que pueden coadyuvar pues a la descarga del Poder Judicial, ¿no? A que los procesos no se acumulen tanto ahí porque la gente tiene la opción de ese tema, hacerlo tanto vía judicial como vía notarial, ¿no? A través de un proceso no contencioso. Eh, la, los, los asuntos no contenciosos que ve un notario están enumerados en la ley 26662, también están en el Código Civil, otro grupo que no está acá. Y bueno, pues de qué es lo que nos dice. Es una ley pequeña, no es muy grande, tiene poquísimos artículos. ¿Y nos dice la ley 26662? Nos dice en su artículo 1 que los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante el notario para tramitar según correspondan los siguientes asuntos, ¿no? Entonces, la gente tiene la libertad de escoger si va vía notarial o vía judicial para hacer una rectificación de partida. Bueno, la norma en el Código Civil dice qué casos procede la rectificación de partidas. En la ley 26662 también lo está, cuando se trata de notarios. La adopción de personas capaces, ojo, el notario se puede adoptar a una persona capaz, o sea, mayor de edad, ante notaría, ¿no? De repente, ahí pues no le puede exceder, por ejemplo, un ejemplo para que se acuerden, yo tengo 43 años, yo podría adoptar a alguien que
tiene 18 años menos que yo, pero yo no podría adoptar a alguien de 35 porque tiene que tener mínimo 18 años menos que yo para que yo lo pueda adoptar, ¿no? Entonces, pero si quiero adoptar a una persona de 30 años, normal, ¿no? Hasta de 26 años, 27 años, creo que sí puedo adoptar y no necesito ir al Poder Judicial, lo puedo hacer vía notarial. Bueno, así es como está la situación, no creo que adopte a nadie, ¿no? Pero podría hacerlo vía notarial. También la constitución de patrimonio familiar es un asunto no contencioso. En el Código Civil se indica que este acto jurídico tiene que constar por escritura pública y bueno, pues la escritura se va a tramitar como un proceso no contencioso. La elaboración de inventarios. La elaboración de inventario, uy, ¿qué pasó acá? Ya, la elaboración de inventarios se refiere, eso también se puede hacer vía judicial. Bueno, todo en realidad se puede hacer vía judicial y vía notarial, todos los asuntos no contenciosos. Y es para cuando básicamente he visto inventarios, cuando un gerente está renunciando y está que hace entrega del cargo y ahí enumera y deja tales libros, tales cuadernos, tales facturas para no tener problemas, ¿no? Porque de repente se va, luego no aparecen algunos documentos, lo pueden demandar, denunciar penalmente o demandar civilmente para una indemnización. Entonces, mejor decir, me voy, pero quiero que haya un notario que dé fe, haga un inventario de todo lo que estoy dejando, para que después no se diga de que yo me he ido, me he llevado tal cosa y tal, etcétera. Entonces, es un ejemplo de inventario, ¿no? Entonces, el notario va y da fe mediante un acta de lo que está haciendo entrega. Luego tenemos la comprobación de testamentos. La comprobación de testamentos viene a ser cuando ya la persona fallece, ¿no? Cuando yo si ahorita otorgo un testamento por escritura pública, llevo mis dos testigos, el notario me explica qué es lo que está bien, qué es lo que no, y al final hago mi testamento por escritura pública. Al momento de que, bueno, uno parte a mejor vida, ya se puede hacer la comprobación de testamento o la apertura de testamento para que se lea quiénes son los afortunados, ¿no? Bueno, en mi caso, no tan afortunado. Bueno, es una broma, afortunados también. Bueno, ya, la comprobación de testamentos, porque el testamento en sí viene a ser por escritura pública, como lo vimos, es un asunto que se protocolar, que se ve mediante escritura pública. La comprobación de testamento es la apertura ya del testamento. La sucesión intestada tampoco se hace por escritura pública, es un proceso no contencioso que se hace en acta, así como la compra-venta de bienes muebles que se hace por acta. Igual la sucesión intestada también se tramita por acta, no se eleva a un acta. La sucesión intestada, igual que todo lo demás, también se puede haber, también se puede realizar mediante vía judicial, ¿no? Pero siempre, tanto en la vía judicial como en la vía notarial, la sucesión intestada tiene que realizarla el funcionario que pertenezca a la jurisdicción del último domicilio del causante, ¿no? Traduciendo todo, es de que si el causante, su último domicilio fue en Ucayali, la sucesión intestada de esta persona tiene que tramitarse ante un notario de la provincia de Ucayali, ¿no? De la provincia del distrito donde donde fue el último domicilio del causante. Entonces, la sucesión intestada es un asunto no contencioso que también se va a archivar. Ojo, todo esto se protocoliza, todo esto forma parte del protocolo, son los asuntos no contenciosos que, como vimos hace un momento, aquí en registros protocolares, otros que señale la ley, escrituras públicas, escrituras de protestos, otros que señale la ley. Acá están actas y escrituras de procedimientos no contenciosos. Bueno, la sucesión intestada, luego tenemos la separación convencional y divorcio ulterior. Eso también se hace como, se tramita como un proceso no contencioso.
Obviamente aquí lo fundamental, si ustedes quieren hacer una separación convencional y divorcio ulterior rapidísimo en notaría, lo principal es de que no haya causal para el divorcio, que el divorcio sea por mutuo acuerdo, ¿no? Porque si hay alguna caución, una causal, perdón, como por ejemplo, bueno, conducta deshonrosa, maltrato psicológico y todas las que señala el Código Civil, ya el notario no es competente. El notario solamente va a ver el tema de la separación convencional y divorcio ulterior, solamente eh, el notario solamente va a ver estos temas, separación convencional y divorcio ulterior conforme a la ley de la materia. O sea, si hay causal, como les decía, no lo ve el notario, ¿no? Eso ya se ve vía judicial. El reconocimiento de la unión de hecho, bueno, ahora también el matrimonio y dónde están las modificaciones del matrimonio están en el Código Civil. Si revisan la parte del Código Civil donde habla de matrimonio, ahí se van a poder percatar de la modificación. Los notarios hace un poco más de un año es que ya están pudiendo casar también, ¿no? Bueno, era obvio, ¿no? Si puedes divorciar, ¿por qué no casar, no? Era algo un poco lógico que también podían ellos realizar. Pero aparte del matrimonio, también pueden hacer uniones de hecho. Para recordar, la unión de hecho se trata, por ejemplo, de que también ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Porque si uno ya murió, ¿qué pasa? Que esto es algo súper frecuente, es el ejemplo más típico de que las personas ahora ya no se casan mucho, ¿no? Lo que hacen es convivir, o sea, tienen una unión de hecho informal. Y bueno, ¿qué es lo que se hace normalmente? Es de que muere uno de ellos y la persona, el conviviente, no tiene derecho a nada porque, claro, legalmente si has vivido más de 2 años continuos con una persona, sí tienes el derecho, siempre y cuando se haya reconocido esa unión continua por más de 2 años, ¿no? Y ese reconocimiento de esa unión, de esa convivencia por más de 2 años de forma ininterrumpida, la va a declarar el juez. El juez, después de todas las investigaciones, el proceso judicial, va a declarar la unión de hecho cuando uno ya ha muerto y se tiene que probar ante el juez de que uno convivió con esa persona por más de 2 años ininterrumpidos. Acá el notario va a hacer el reconocimiento de la unión de hecho cuando los dos están vivos. Los dos están vivos y bueno, pues más baratito le sale hacer el reconocimiento de unión de hecho que el matrimonio. O bueno, pues de repente cada uno no quieren saber nada de matrimonio, ¿no? ¿Tienen los mismos efectos? Sí, ¿no? De acuerdo al Código Civil, sí. Luego tenemos las convocatorias tanto a junta obligatoria anual como convocatoria a junta general. Aquí un poquito es saber algo la ley general de sociedades, ¿no? Porque en la ley general de sociedades, bueno, los que se acuerden, el que convoca es el gerente general, si es que no hay directorio, y el directorio si es que es una empresa, una sociedad anónima con directorio, pero por ley, por regla general, el que convoca es el directorio como órgano o el gerente general si es que no cuentan con directorio. Pero ¿qué pasa si el directorio no desea no desea convocar o el gerente general tampoco, ya no les importe nada, desaparecieron del mapa, no entregaron nada? Entonces el camino es hacer la convocatoria vía notarial, ¿no? Entonces una junta obligatoria anual y convocatoria a junta general. Eh, bueno, luego dice también la designación de apoyos para personas adultas mayores que tengan calidad de pensionistas o beneficiarios de la ley 29625, ley de devolución del dinero del FONAVIT a los trabajadores que contribuyeron al mismo o para beneficiarios usuarios del Programa Nacional de Asistencia No Contributiva. Bueno, también es una modificación reciente, digo reciente porque no tiene más de 10 años, el tema de los apoyos y salvaguardas se cambió, se modificó el Código Civil en cuanto a este punto de lo que son apoyos y salvaguardas para personas adultas mayores. Antes había que hacer un proceso de
había que hacer un proceso de interdicción judicial que demoraba pues bastante, ¿no? Y a veces se necesita rápido el curador, quién es el curador de la persona o el tutor, el que se está haciendo cargo de la persona tenía que ser declarado por juez, ¿no? Pero ahora, para facilitar, hay varias personas con capacidad semiplena, ya no se llama incapacidad, sino capacidad semiplena, que pueden designar sus apoyos, y esto lo pueden hacer vía notarial, ¿ok? Y eso, todos esos actos que hemos comentado ahorita, incluyendo el matrimonio, que no está en esta enumeración, pero está en el Código Civil, no está en la ley 26662. De hecho, hay también otros asuntos como el tema de la prescripción adquisitiva, que no están enumerados en la ley, pero en ley especial sí se señala que tiene que hacerse vía notarial. Bueno, chicos, estamos a un minuto de terminar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Yo con mucho gusto les puedo responder. El material lo voy a compartir en unos minutos con los encargados. Pero bueno, no sé si ahorita ustedes tienen alguna consulta antes de que empiece el partido. ¿Todos les quedó claro? Bueno, era una clase más o menos para que tengan, para recordar qué es el protocolo, por qué registros está integrado, en qué consiste cada registro. Y bueno, al final, la idea principal de toda esta exposición, la idea principal es de que protocolo notarial viene a ser como el archivo notarial del notario, ¿no? Que el notario también tiene un archivo al que podemos acceder todos, mientras que no se atente contra el derecho a la intimidad, pero al que todos tenemos acceso también pagando las tasas el costo que señale el notario, ¿no? La idea era esa, de que ustedes, bueno, a partir de ahora sepan qué es el protocolo y también sepan lo que es un instrumento público protocolar, que viene de protocolo y extraprotocolar, ¿no? Eso era al final lo que quería que ustedes, se lleven de esta clase, ¿no? Bueno, si no tengo ninguna pregunta y todo está claro, como me dice Renzo, Fernando y Vivian, bueno, pues espero verlos en otra oportunidad y bueno, pues los dejo para que descansen y puedan ver el partido en un rato. Muchas gracias por su atención. Ah, Ah, sí, hay claro, una... Sí, dígame, ¿quiere claro, hacer doctora. una... No, doctora, muchas gracias. Quería más bien agradecerle a usted por haber realizado el presente diplomado de Derecho Notarial y Registral y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. No, gracias a ustedes también por, bueno, avisarme y yo encantada de cualquier momento apoyarlos en lo que pueda. Que tengan muy buenas noches y estamos en contacto, Dios mediante. Cuídense.